¿Qué tal, amigos? Vamos a dar inicio a una sesión más a través del uso del software de nube Onshape o software de línea. En esta ocasión estaremos haciendo el trazado de una figura o de una estructura que, según los planos en 2 dimensiones, pues bueno, tiene aplicaciones diversas, ¿verdad? Es una pieza diseñada para establecerse como una refacción automotriz o una refacción para cualquier bien de consumo. Esta pieza, pues bueno, tiene algunas peculiaridades de medidas, cotas que tendrán que ser atendidas una vez que nosotros establezcamos el diseño en un plano de 2 dimensiones. Pasaremos posteriormente a configurar el plano en tercera dimensión a través de este software de nube denominado Onshape. Sin mayor preámbulo, entonces, comenzamos. Pues nos encontramos ya en el entorno de Onshape para iniciar el trazo del día de hoy. Tenemos como propuesta original realizar la ejecución del trazo de una refacción de una pieza mecánica que puede ser utilizada en cualquier entorno de la industria. Esta es la que tenemos nosotros en la parte de la derecha, la pieza que confeccionaremos al final de esta actividad vinculada a Onshape. Pues se trata de una refacción automotriz o de una refacción de una bicicleta o de un bien de consumo, una lavadora, una licuadora u otro objeto. El hecho es que se manda a hacer una pieza de esta naturaleza, de la cual se otorgan, pues bueno, los datos básicos mínimos, ¿verdad? Tenemos un plano lateral, tenemos un plano frontal y tenemos también la vista superior, un plano superior que es de donde nosotros tenemos la mayor cantidad de medidas o de cotas que nosotros vamos a utilizar. Para este hecho, entonces, debemos seleccionar uno de los 3 planos con los que contamos en este momento para hacer el trazado de esta pieza mecánica. E indudablemente tendrá que ser aquella vista que nos permita ejecutar una menor cantidad de sketch posible y que en la cual yo pueda tener la mayor cantidad de trazos. De tal suerte que ante esta visualización, creo yo que la vista ante la cual nosotros podemos ofrecer una mayor perspectiva o una mejor cantidad de datos que otorga en cuanto a las medidas referenciales del plano original, pues es esta vista superior. Es, digo yo, una vista de helicóptero o una vista de dron en donde estamos observando la mayor cantidad de cotas posibles para ejecutar el trazo al final de nuestra encomienda. Tenemos entonces ya todas estas condiciones de trabajo que nosotros vamos a iniciar para trabajar en esta propuesta de diseño digitalizado. Y el reto al final, indiscutiblemente, tendrá que ser aquella pieza que se encuentra en la porción izquierda. Pudiera ser el aspecto final, independientemente del color, el aspecto final de la pieza que nosotros trazaremos. De tal suerte que entonces vamos a dar inicio a los trazos en el entorno de Onshape. Recuerden que la ocasión anterior comenzamos por cambiar las unidades de espacio de trabajo. Aquí me quedó en inglés, pero pues bueno, no importa que me quede en inglés la ejecución. Yo olvidé pasar al español, pero bueno, no importa. Vamos a unidades de espacio de trabajo, ya que de manera predeterminada nos otorga centímetros. Nosotros vamos a asegurarnos de que las unidades de espacio de trabajo se encuentran en este momento en milímetros. Una vez que ya estoy seguro de ese hecho, pues comienzo a trazar esta ejecución. Acto seguido, nosotros debemos seleccionar un plano. Como la figura base tiene o vamos a ocupar la vista superior, vendría bien utilizar en este caso el plano top. El plano top, el plano de piso, pudiera ser el que se vincula al eje de las X. En otras ocasiones hemos utilizado el plano de las Y, como fue en la primera ocasión que utilizamos este software de nube de Onshape. Pues en esta ocasión vamos a utilizar el plano top, ya que haremos un trazado
de la vista aérea. Entonces le viene bien este plano. Bueno, una vez que hemos seleccionado ese plano, estaremos en condiciones de echar a andar el boceto o bosquejo o sketch. Ya que tenemos el sketch formado, como nosotros nos cercioramos de que efectivamente se ha generado un sketch, porque pues bueno, alrededor de ese plano que seleccionamos se visualiza un rectángulo alrededor del mismo que pronuncia las palabras sketch 1. Entonces ya tenemos esa condición. Recuerden que una vez que nosotros iniciamos un bosquejo o sketch, también se apertura esta ventana emergente. Hay que mantenerla abierta en el transcurso del trazado de nuestra figura base para que no se pierda el avance. Podemos iniciarla nuevamente, sí podemos, pero pues es mejor que durante los trazados nosotros ejecutemos con esta ventana abierta. Además, es la que permitirá que en la barra de herramientas se activen aquellas herramientas de la segunda dimensión. Ya que les mencionaba en una ocasión anterior que todo aquello que iniciará siendo de 3 dimensiones, pues lo comenzamos como un trazado en 2 dimensiones. Una vez teniendo esto, vamos a dar clic en la parte posterior, en la parte superior, donde dice plano top, aquí en el área del cubo, simplemente para tener de frente a este plano top y comenzar el trazado. Vamos a estudiar entonces a partir de este momento cuáles son las condiciones que nos solicita el boceto base, a través del cual nosotros nos vamos a guiar para iniciar la figura de tercera dimensión. Lo que observo de manera predominante es que hay 3 círculos o 3 circunferencias dominantes, la del centro y las 2 de los extremos. Una que se encuentra más o menos a la misma altura sobre el mismo eje, una circunferencia más pequeñita, y una que se encuentra ubicada en la parte de abajo con cierto ángulo de apertura. Este eje sobre el cual se traza la circunferencia de abajo tiene un ángulo de apertura, pero iniciaremos el trazado entonces a partir de este momento en estas estructuras. No otorga básicamente este plano una medida de la circunferencia externa y la circunferencia interna. A través de este video yo les comento, estaremos utilizando para la circunferencia más grande 40 milímetros y para la circunferencia más pequeña 25 milímetros, de tal manera que comenzaremos a trabajar a partir de esos atributos. De tal suerte que nosotros para iniciar este trazado damos clic en círculo de punto central, y vamos a comenzar a partir de este componente, este punto central, que es además donde cruzan todos los planos, por eso se ve ahí como un punto. Para que nuestro proyecto quede anclado y sea reconocido por la plataforma de nube de Onshape, entonces iniciaremos el trazado de esa circunferencia a partir de ese punto. Hago clic una vez que ya de manera previa activé el círculo de punto central, porque está determinado en color azul arriba, pues entonces doy un clic en el centro y simplemente jalo hacia cualquiera de los extremos y hago un clic nuevamente donde yo necesito que quede anclada dicha circunferencia. Esa es la primera de las circunferencias. Recuerden que dijimos que inicialmente son 2 circunferencias las que forman parte de este primer trazado elemental. Vamos a hacer el trazado de la segunda circunferencia, la interna, que le vamos a dejar una medida de 25 milímetros de diámetro. Sigue estando activa esta herramienta de círculo de punto central, de tal manera que vuelvo a hacer un clic en el punto central, jalo hacia alguno de los extremos, vuelvo a hacer un clic para que se ancle esa circunferencia y ya tengo las 2 primeras circunferencias. Procedo entonces a dar un clic a la herramienta dimensión, a través de la cual nosotros otorgaremos la medida correspondiente. Otorgo el diámetro a esta figura, quedó muy grande de inicio, pero no importa. Vuelvo a hacer un clic para que se active la herramienta de edición. Hago con la tecla retroceso, quito ese dato que no me sirve, tiene 64.09 milímetros de diámetro esa circunferencia, entonces doy retroceder y alimento
a través de el teclado, alimento el dato correcto que es de 40 milímetros. Una vez que yo he anclado ese dato, doy Enter para que se aplique la ejecución. Lo que observo en este instante es que esta figura se hizo más pequeñita, se redimensionó. Procuraré ubicarla en este espacio para que sea completamente visible y la centro. ¿Cómo centramos los componentes? Si yo presiono la tecla Control más el botón derecho del ratón, puedo movilizar hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha todos los componentes que esté trazando, de tal suerte que sean completamente visibles para ustedes. Procedo entonces, ya que tengo activa la herramienta dimensión, a dar las dimensiones de la circunferencia interna. Quedamos en que íbamos a dejarle una medida de 25 milímetros. Entonces doy un clic para que se active la herramienta edición y elimino ese dato puesto que está más grande, tiene 26.11 milímetros, lo elimino y suministro el dato correcto que es de 25 milímetros. Para anclar y hacer el ajuste de esa circunferencia, del diámetro de la circunferencia, hago un Enter y entonces ha quedado ya anclada. Si se dan cuenta, pues bueno, el color de la circunferencia pasó del color azul al color negro una vez que nosotros dimensionamos. Esto quiere decir el color negro que vamos bien, que estamos haciendo bien el trazado y que los trazos están siendo reconocidos por la plataforma de Onshape. Vuelvo a hacer un movimiento hacia la derecha con la finalidad de trazar nuevamente los círculos. Doy un vistazo rápido a lo que tengo como premisa elemental de trazo en el plano base que nosotros estamos ocupando. Recuerden que utilizamos la vista aérea para hacer este trazado. Bueno, observo que a la izquierda de las primeras dos circunferencias que tracé hay otras dos circunferencias. Pareciera que no hay algún dato específico de la circunferencia interna, solamente el diámetro de la circunferencia externa, que es de 20 milímetros, pero son iguales la de arriba y la de abajo. El dato de la circunferencia interna se aporta en la circunferencia de abajo, acá está. Entonces, mientras que la circunferencia externa es de 20 milímetros de diámetro, la circunferencia interna la vamos a dejar de 15 milímetros también de diámetro. Procedemos a hacer ese movimiento entonces. Ejecuto nuevamente o activo la herramienta crear un círculo de punto central. Aquí está. Y me ubico de manera aproximada en algún segmento del plano. Dijimos hace rato que comparte eje. Está sobre el mismo eje, entonces, pues bueno, hago que viva ahí la primera circunferencia. Este es el eje que comparten el primer trazado que hicimos acá y el segundo trazado. Bueno, esta es la primera circunferencia. Después vuelvo a hacer un clic donde hice el primer clic de la primera circunferencia. Hago que se jalo hacia alguno de los extremos y vuelvo a hacer un clic para que se ancle esa segunda circunferencia. Entonces aquí están ya con las medidas correspondientes o las medidas que otorgué de manera aproximada y procederé entonces a dar las medidas que el plano me está solicitando. Dijimos que debemos tener activada la herramienta dimensión y que la circunferencia externa tiene un diámetro de 20 milímetros, quedó muy grande, quedó de 26, entonces damos un clic para que se habilite la herramienta de edición y eliminamos el dato que no necesitamos con la tecla retroceder, suministramos el dato correcto que es de 20 milímetros y hacemos un Enter para que se aplique esta condición. Vuelvo a dar un clic entonces con la circunferencia interna. La voy a llevar hacia acá arriba, doy un clic para que pueda aplicar la herramienta dimensión. Quedó grande, 15.9 milímetros, ese dato no me sirve, le doy retroceder, suministro el dato correcto que es de 15 milímetros y vuelvo a hacer un Enter. Dense cuenta cómo a pesar de
que yo ya apliqué las medidas correspondientes de diámetro, esta figura sigue estando de color azul, al contrario de la que tracé desde el centro, que está de color negro. ¿Qué quiere decir esta diferencia? Que algo falta. Algo falta, y eso que falta pudiera ser en una primera instancia el que yo vincule las dos circunferencias pequeñas con las dos circunferencias más grandes para que el sistema las reconozca, ya que me estaría diciendo el sistema que estas estructuras todavía no se anclan a alguno de los ejes de trazado, el eje X, el Y o el Z, o el plano front, el plano top o el plano right. Entonces, en este sentido, todavía son de color azul porque las considera como elementos flotantes. Voy a realizar la ejecución de las circunferencias de abajo y posteriormente hacemos los ajustes pertinentes para que sean reconocidas por el sistema. Bien, vuelvo a activar la herramienta de círculo de punto central que está aquí. Sé que está activada porque está ya de color azul y aproximadamente hago el trazo de la circunferencia más grande, la de 20 milímetros en la parte de abajo, más o menos por ahí. Vuelvo a hacer un clic en el mismo centro para activar la segunda circunferencia, más o menos por ahí, y hago un clic. Procedo entonces a otorgar la dimensión de la segunda circunferencia. Hago un clic sobre su borde, jalo hacia alguno de los extremos, hago clic, quedó muy grande, tiene 22 milímetros, retroceso, la tecla retroceso, suministro el dato correcto y doy un enter. Se ha modificado entonces el diámetro de esa circunferencia, hago lo correspondiente con la circunferencia interna, jalo hacia alguno de los extremos, hago un clic, la tecla retroceso, y suministro los 15 milímetros que me está solicitando el plano. De esta manera, de forma aproximada, ya tengo el trazado, el bosquejo general que me está solicitando la pieza base. Recordemos una vez más cómo es que se encuentra ubicado. Tenemos sobre el mismo eje a las circunferencias de la izquierda y en un ángulo precisado aquí de 120 grados tengo a las otras dos circunferencias del lado derecho. Bueno, pero entonces decía hace un instante siguen estando de color azul. ¿Qué pudiera estar faltando? Quizá el vínculo entre las circunferencias del centro, la de la izquierda, las circunferencias del centro y las circunferencias de abajo. Esto lo lograríamos quizá estableciendo la dimensión o la longitud que hay del centro de las primeras circunferencias hacia el centro de las circunferencias de la izquierda, o del centro de las circunferencias y del centro y el centro de las circunferencias de abajo. Vamos a ver si esto resuelve la problemática de que todavía tenemos a estos dos elementos como elementos flotantes. Tenemos que echar un vistazo entonces al dibujo correspondiente y observamos que la distancia que hay, la distancia o la longitud que hay del centro de las circunferencias que trazamos en primera instancia al centro de las circunferencias de la izquierda, de 50 unidades. Recordemos entonces que nosotros pasamos las unidades a milímetros, por lo tanto estaríamos hablando de que la distancia de aquí hasta acá, de centro a centro de estas circunferencias, tiene que ser de 50 milímetros. Pero, pues bueno, ¿cómo logramos este hecho? Vamos a activar otra forma de trabajo, una herramienta que se llama la consolidación de una línea de construcción. Siempre que mencionemos el trazado de una línea de construcción, es el equivalente en la construcción o en la albañilería de poner un andamio. Un andamio es provisional, se utiliza solamente en lo que se ejecuta un trazo principal y después se elimina. ¿Cómo logramos entonces nosotros establecer un andamio? Un andamio que va a ser provisional a través de una línea de construcción. ¿Y cómo logramos ese hecho? Tenemos que activar dos herramientas a un mismo tiempo. Una de ellas va a ser línea y la otra va a ser construcción. De esta manera tenemos una línea de construcción que va a ser un equivalente de un andamio en la albañilería o en la mecánica o en la construcción en general. De tal suerte que al construir el andamio, tenemos esta línea ya no va a ser continua. Nos damos cuenta que es un andamio o es una línea de construcción porque va a ser una línea interrumpida. Bueno, damos clic en alguno de los centros de la
de una de las circunferencias, puedo comenzar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es lo mismo. Yo comencé de izquierda hacia la derecha y deberé dar clic entonces en el centro de las segundas circunferencias. Hago clic y en este momento se ha consolidado el andamio. Pero bueno, se activó al mismo tiempo un recuadro editable que me dice la distancia actual que hay, que es de 64.98. Si nosotros hacemos un retroceso nuevamente hacia el dibujo base, hacia el plano base, dice que yo deberé tener una distancia de centro a centro de 50 milímetros, de tal manera que debo modificar ese dato, ¿verdad?, de la longitud que hay de centro a centro. No necesito digitar nada, simplemente doy el dato correcto y se sobreescribe el dato que tenía originalmente. Tengo aquí entonces 50 y anclo esa distancia para que se aplique y tenemos entonces ya la dimensión correcta. Hay 50 milímetros desde el centro de esta circunferencia hacia el centro de esta otra circunferencia. De tal suerte entonces que ya tenemos del mismo color estas 4 circunferencias. Ya también las pequeñas de la izquierda ya son de color negro. Quiere decir que el sistema ya las reconoció como parte de la estructura del mismo trazo de Onshape. Bueno, vamos a hacer lo mismo con las circunferencias de abajo. Para ello entonces tenemos que determinar cuál es la distancia que hay desde el centro de las circunferencias que están o que trazamos originalmente hacia las circunferencias de abajo. Y aquí está el dato, hago círculos alrededor de ese dato, es de 35 milímetros para que yo pueda dar entonces la forma de la figura a partir del plano base. Vuelvo a proceder de la misma manera. Tengo activadas aún las 2 herramientas, que es línea de construcción, y a partir de esto entonces doy un clic en cualquiera del centro de las circunferencias. Ahora comencé de izquierda a derecha y un clic en el centro de las otras. Se ha establecido entonces esta línea de construcción o este andamio. Se activa un campo de edición. Tengo 42.28 milímetros de longitud. Es muy largo esa longitud. Simplemente procedo a editar, no muevo nada, no doy clic, simplemente suministro el dato que me está solicitando de 35 milímetros y se sobreescribe al dato original y hago enter para que se aplique esta condición. Tengo entonces ya aplicadas las 2 distancias, una de 50 milímetros y una de 35 milímetros. Sin embargo, las circunferencias de la parte de abajo siguen estando de color negro. Esto es un indicio de que algo está mal o algo, no necesariamente mal, pero algo está faltando. Estaría mal siempre y cuando las líneas se pongan de color rojo. Eso quiere decir que nosotros tuvimos un error en el trazo, pero si están de color azul quiere decir que algo está sucediendo, algo falta. Vamos a ver en el dibujo base qué es lo que pudiera estar haciendo falta. Y lo que observo aquí en el plano base es que, bueno, decía desde un inicio, hay un ángulo de apertura entre los 2 ejes de 120 grados. No he otorgado ese ángulo. Procedo a otorgar el ángulo de apertura entre los 2 ángulos de 120 grados. Para ello, entonces, debo habilitar ahora nuevamente a la herramienta Dimensión. Vean cómo se han deshabilitado las otras herramientas, solamente queda habilitada esta herramienta. ¿Cómo hago entonces para dar el ángulo de apertura entre esos 2 ángulos? Hago un clic, una vez que tengo habilitada esta herramienta, hago un clic sobre el primer eje, donde están las primeras 2 circunferencias, y después hago un clic sobre el otro eje, el que se acaba de poner de color amarillo, hago un clic sobre el mismo y jalo hacia alguno de los extremos. Vean ustedes cómo en este momento hago una apertura hacia el extremo para que no estorbe y tiene un ángulo inicial de 136 grados. Ahí está, lo anclo, 136 grados. Ese dato no me sirve, está muy abierto ese ángulo. Hago con la tecla retroceso, elimino el dato que no corresponde y suministro los 120 grados que me está indicando el plano base y lo anclo para que se haga la modificación. Vean cómo se cerró el ángulo. En este momento, las circunferencias de abajo también se han tornado de un color negro. Tengo ya entonces esos trazados.
esos trazados hasta el momento. Tengo ya las circunferencias que me está solicitando el plano base. Vamos a ver qué otra cosa es la que se requiere. Miren ustedes, lo que observo aquí son unas líneas curvas. Pueden ser arcos de 3 puntos que están uniendo en su periferia a todas las circunferencias. La del centro con la de la izquierda, la del centro con la de abajo y la de abajo con la de la izquierda, a través de arcos de 3 puntos. Entonces procedo a hacer el trazado de esos arcos de 3 puntos, que además aquí observo que solamente tocan a las circunferencias en un solo punto. ¿Esto qué quiere decir? Que los trazos son tangenciales. Cuando una línea o en una línea o en una circunferencia solamente se toca un punto de esa circunferencia, quiere decir que se está estableciendo un tipo de contacto tangencial. Entonces yo debo establecer contactos tangenciales en estas curvas, estas líneas que bordean o que unen a las circunferencias en todo el segmento para tratar de dar forma a la estructura básica que me está solicitando. ¿Cómo hago ese trazado? De la siguiente manera. Entonces, para empezar a unir a los segmentos, a las circunferencias mediante segmentos de curva, lo que hago es llamar a este arco de 3 puntos. Hago clic sobre la flechita hacia abajo y selecciono arco de 3 puntos. Entonces, simplemente doy un clic en un punto determinado de una de las circunferencias, otro clic en otro punto de la circunferencia de las circunferencias del centro, la circunferencia mayor del centro, y doy un tercer clic aproximado donde yo quiero que viva ese arco. Ahí está ya viviendo este arco. Voy a retroceder un poco, generé una línea extra. Entonces vuelvo a llamarlo porque hice una línea extra. Entonces doy un clic en este punto, doy un clic en este otro punto, doy un clic hacia abajo y entonces hago un enter y se ancla esta figura. Doy un clic en la línea de abajo para unir las dos circunferencias de abajo. Doy un clic hacia acá y doy un clic aproximadamente hacia adentro y hago entonces un enter. Voy a hacer la unión de las circunferencias de arriba y las de la derecha. De la misma forma, sigo teniendo habilitado arco de 3 puntos. Hago la misma operación, hago clic aquí y hago clic sobre la superficie del tercer arco y entonces hago un tercer clic y lo anclo. Tengo ya los arcos trazados. Sin embargo, son de color azul. ¿Por qué son de color azul? Porque algo falta. Quizá los radios, lo que no vimos fueron los radios a los cuales están abiertos esos arcos. Y el único dato que me proporciona el dibujo base es un radio 80. Como no hay indicación para los otros dos arcos o los segmentitos de arco, intuimos entonces que este radio 80 se aplica para los tres arcos que están uniendo a las circunferencias de la siguiente manera. Entonces procedemos a otorgar esos radios adecuados. Para ello vuelvo a activar la herramienta dimensión, doy un clic sobre la línea base, y observo que, bueno, ahí me hizo otro movimiento. Doy un clic aquí sobre el radio que tengo originalmente, que es un radio 37, ya quedó anclado. Radio 37, doy un clic sobre ese radio para que se active la herramienta. Ya se activó, le di un doble clic sobre ese radio y tengo un radio originalmente de 37.48 milímetros. El radio debe ser según las indicaciones, para los tres arcos de 80 milímetros y hago un enter. Se ha modificado entonces el arco. Hago lo mismo aquí. Si ya tengo este dato almacenado, doy un doble clic sobre ese dato almacenado y tengo un arco muy abierto, es de 128.014 milímetros.
doy tecla retroceso, suministro el dato correcto y hago un enter. En este caso entonces ya se ha modificado el valor del arco, ya también es de 80. Hago un doble clic sobre el valor que tuve hace un rato, del arco que tracé en tercer lugar, y es de 45.95 milímetros. No me sirve, tiene que ser 80 igual que los demás. Reemplazo el dato que no me sirve, con la tecla retroceso eliminé ese dato erróneo o ese dato incorrecto para los efectos de mi figura, suministré los 80 milímetros y anclo ese segmento mediante un enter. Bueno, tengo ya los arcos de 3 puntos trazados con el ángulo correcto, 80 milímetros para cada arco, pero las líneas siguen estando en color azul. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Dijimos hace un instante que el contacto que establecen entre estos arcos y las circunferencias es un contacto tangencial. Esto es que solamente se tocan en un punto. Nosotros debemos garantizar entonces que exista el contacto tangencial, puesto que no existen por esos contactos tangenciales, por eso están de color azul. ¿Qué debemos hacer entonces? Promover el contacto tangencial. Para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama tangente, que no se encuentra aquí en la barra de herramientas a la vista. Se encuentra en una extensión de la barra de herramientas en esta flechita hacia abajo, y vamos a buscar la herramienta tangente para establecer contacto tangencial entre una circunferencia y un segmento de recta o una curva. Habilito esta herramienta, ya está habilitada. ¿Y cómo logro el contacto tangencial? Lo que debo hacer aquí es dar un clic sobre el arco, seguido de un clic en la superficie de la circunferencia externa. Aquí está dado el clic y se modifica un poco. Ya hay contacto tangencial aquí, pero sigue estando azul. Esto quiere decir que debo hacer la misma operación del lado opuesto. Vuelvo a dar clic sobre el arco y un clic sobre la circunferencia, y entonces ahora sí he garantizado que hay un contacto tangencial. Vean cómo ya el color del arco ha virado a color negro. Esto quiere decir que vamos bien. Siempre que los trazos pasen de azul a negro o de rojo a negro, quiere decir que los estamos ejecutando de una mejor manera. Los trazos están bien ejecutados. Una vez que tengo ya habilitada la herramienta tangente, pues vuelvo a hacer el mismo efecto para los otros arcos con las otras circunferencias. Entonces, hago un clic en el arco de abajo, seguido de un clic en la circunferencia externa de la parte de abajo, y se ha garantizado ya entonces el contacto tangencial. Vuelvo a dar un clic sobre la circunferencia, sobre el arco, y doy un clic sobre la circunferencia de abajo y se ha garantizado plenamente aquí el contacto tangencial. Voy a ampliar un poco el campo de visión para que no nos perdamos de algún detalle. Vuelvo a hacer clic sobre el arco. ¿Por qué puedo hacer clic? Porque sigue estando habilitada la herramienta tangente. Doy un clic sobre el arco y un clic sobre la circunferencia más grande. Ya se estableció el contacto tangencial. Aquí ya no fue necesario hacer la operación con la circunferencia de abajo, puesto que casualmente ya estaba establecido el contacto tangencial. Me doy cuenta de ello porque cambió a color negro esta línea. Pareciera ser entonces que nosotros ya tenemos una silueta básica casi terminada. Doy tecla control más botón derecho del ratón para tener una mejor perspectiva de lo que llevamos trazado hasta el momento. Vamos a echar un vistazo nuevamente a nuestro plano base. Ya tengo entonces trazadas los arcos de la parte exterior. Pero vean ustedes, aquí hay un arco que está junto al primer arco de todos lados. Pareciera ser, fijándonos en la silueta ya terminada, que se consolidan como unas paredes, ¿verdad? Aquí están estas cosas que son paredes y que me dice el plano que tienen un grosor o un espesor de 3 milímetros.
de tal manera que debo hacer una segunda pared hacia adentro con un espesor de 3 milímetros. Bien, ¿cómo logramos ese hecho? Ya tengo aquí las paredes trazadas, ahora debo trazar paredes hacia la parte de abajo. Estoy tratando de buscar la mejor ubicación de tal manera que se logre apreciar y no se estorbe con mi silueta. Bueno, estamos ahí. Vamos a hacer el trazado. Bien, ¿cómo logro generar una pared interna que copie exactamente la curvatura de este primer arco a una distancia de 3 milímetros? Deberé entonces copiar en igualdad de circunstancias el arco de arriba, copiarlo hacia abajo a una distancia de 3 milímetros. A esto se le denomina también como un efecto offset, efecto offset, o en español sería una compensación. Vamos a compensar. En inglés sería offset, en español sería compensar. Yo tengo las herramientas en inglés y me aparece un offset. Si ustedes tienen en algún momento dado las herramientas en español, les dirá compensar. Vamos a habilitar la herramienta compensar y damos un clic en el primer arco y en automático vean como ya se copió hacia adentro como yo lo necesito un segundo arco. Ahí está ya copiado. Si yo hago un enter, se ancla y al mismo tiempo se abre un campo de edición. La distancia que hay entre el primer arco y el arco clon o el arco copiado hacia adentro es de 5 milímetros. Ese dato no me sirve. Dijimos hace un rato que debemos suministrar 3 milímetros y hacemos un enter. Entonces la distancia ha virado, la distancia ha cambiado. Ahí tengo ya entonces la copia de este primer arco. Ubiquen ustedes, lo voy a pasar hacia acá abajo. Ya tenemos esta copia. Sin embargo, se copió de la misma longitud. Tal pareciera que en la figura base, la voy a ampliar, esta figura base, tal pareciera que, un poquito menos para que no se distorsione tanto, que la figura de afuera o el arco de afuera es más largo que el arco de adentro, y el arco de adentro solamente toca en un punto a la línea de las circunferencias. Entonces es más pequeñita, de tal manera que al segundo arco que copié, pues tal parece que le sobra, ¿verdad? Le sobra un segmento. ¿Cómo logró eliminar ese segmento que me sobra? Entonces llamaré ahora a las herramientas cortar o podar, o en inglés se denomina trim, podar o cortar. Habilito las herramientas cortar y siempre voy a cortar ahora la circunferencia o el segmento de arco que me está sobrando, y siempre de afuera hacia adentro. Me ubico en ese segmentito que me está sobrando y lo corto. Ahora, de igual forma, en el otro extremo, lo voy a ampliar un poco más y de afuera hacia adentro me ubico en este segmento que me está sobrando y lo corto. Este otro segmento sobra y también lo corto. Y ahora ya el segmento de recta o de arco, mejor dicho, ya quedó ajustado. Ya toca solamente un punto de esta circunferencia y un punto de esta circunferencia, y es más cortito que el del exterior. Sin embargo, se ha conservado el ángulo, que es lo que yo pretendía, a una distancia de 3 milímetros, lo que va a consolidar en un futuro próximo una pared de acuerdo a la silueta de la figura base. Voy a proceder entonces ahora a trazar la copia o el clon de este otro arco. Vuelvo a habilitar entonces la herramienta compensar o la herramienta offset. Aquí está, offset o compensar, y doy un clic sobre el arco que pretendo clonar o copiar. Ahí está perfectamente clonado. Tiene exactamente el mismo tamaño. Pero al tener el mismo tamaño, también pues bueno, está afectando está afectando un poco la secuencia de la figura base. ¿Por qué? Porque yo la tengo
sobrepasada. Vean, todo este segmento se sobrepasa. Si nosotros volvemos a dar un vistazo a la figura base, llega hasta el borde de la circunferencia, de las circunferencias más pequeñitas, de tal manera que hay un excedente, hay un sobrante de este offset, de esta compensación que acabo de realizar. Vuelvo a aplicar el mismo método. Entonces ahora activo la herramienta podar o la herramienta trim y de afuera hacia adentro corto el primer segmento que me sobra y el segundo segmento que me sobra. Ahora sí, ya hace solamente contacto en un punto con la circunferencia externa. Hago lo mismo del otro lado. Hago lo mismo. Algo que no he hecho es dar la distancia entre una línea y otra línea. Esa parte todavía no la termino. Sigue estando activo el campo de edición. Doy tecla retroceso, suministro los 3 milímetros que nosotros necesitamos y hago un Enter. En este momento entonces se ha modificado la distancia entre una pared y la otra pared, o una línea y una línea que van a consolidar a esa pared. Bueno, voy a migrar hacia la parte superior este componente para que se vea. Lo maximizo en tamaño para volver a aplicar la herramienta trim o podar y de afuera hacia adentro. Entonces corto los segmentos. Parece que no la activé, se había desactivado. Corto el segmento que me sobra aquí y el segmento que me sobra en la parte de abajo. He realizado ya entonces los movimientos y he hecho los ajustes en las medidas que yo necesito y mi figura se parece cada vez más a la que me está solicitando el plano base. Voy a realizar por último entonces la compensación en este otro segmento de arco para que tenga las mismas condiciones de pared en los tres lados, tal cual me lo está indicando la figura base, y entonces procedo a su ejecución. Vuelvo a marcar entonces la herramienta offset o compensar. Doy un clic en el arco que me está faltando y entonces se ha ejecutado. Doy Enter para que se habilite la herramienta de edición. Ya se habilitó la herramienta de edición. Doy entonces con la tecla retroceso, elimino ese dato que no corresponde porque me está dando una distancia entre arco y arco de 3 milímetros, perdón, de 5 milímetros y yo lo necesito de 3 milímetros y vuelvo a hacer un Enter y se aplica esa condición. Voy a maximizar entonces ahora el tamaño de este segmento porque tal pareciera que me están sobrando varios segmentos de esta línea. Dejo de activar entonces la herramienta compensar o la herramienta offset y vuelvo a activar la herramienta trim, la herramienta podar o la herramienta cortar. Corto este segmento que no corresponde, que no sirve y corto este otro segmento y entonces en este momento pareciera ser que yo ya terminé la silueta base de la figura que tengo por misión trazar el día de hoy. Entonces ya está la figura base. Si nosotros comparamos la figura que tenemos con la figura que nos están solicitando, pues ya tenemos complementado todo este segmento. De tal suerte que estaré en condiciones de poder terminar el sketch número 1. De tal manera que damos clic en la flechita y hemos terminado el sketch 1. Si doy un clic ahora con el botón derecho del ratón, pues podremos apreciar lo que hemos trazado. Vean que es una figura plana. Yo les decía en la emisión anterior que pareciera ser que hicimos un dibujo, un trazado sobre un vidrio. No tiene volumen. Nuestra idea en este momento es comenzar a generar la tercera dimensión para que esto vaya adquiriendo un volumen determinado. Ahí está el trazado que nosotros tenemos a partir de esa figura. ¿Cómo iniciamos el trazado de la tercera dimensión? Para ello tenemos que hacer echar un vistazo ahora a los otros planos que me otorga
como apoyo el plano base, y tenemos que ver ahora la figura del plano lateral. Este plano lateral me está dando las alturas básicas. Dice que de acuerdo a lo que observamos acá en la figura final, pues bueno, hay 3 paredes, ¿verdad? 1, 2, 3 paredes. Esas paredes tienen una altura según el plano de 12 milímetros, pero también hay 3 estructuras cilíndricas a manera de tubitos que tienen una altura de 20 milímetros. Son 2 alturas básicas, la de 12 milímetros de las paredes y la de 20 milímetros de las 3 circunferencias o los 3 cilindros que están ahí. Entonces lo primero que vamos a aplicar es la altura de las paredes que está aquí, el primer paso. Y después procederemos a darle volumen a esos cilindros. De tal manera que tenemos aquí la figura base. La voy a poner un poco ladeadita para que se aprecie cómo se va a ejecutar la concreción de la tercera dimensión. Pues una vez que ya tenemos de ladito esta figura base, lo que vamos a proceder a ejecutar es dar volumen. Dar volumen, el volumen es la tercera dimensión, dar profundidad. Y comenzaremos entonces con la concreción de estas que en un futuro van a ser las paredes de nuestra figura. Para ello, entonces, tendremos que apoyarnos de la herramienta extruir o extrude en inglés. Extruir o extrude en inglés. Damos un clic sobre esa herramienta. Se apertura un campo de edición. Y de manera predeterminada nos construye un volumen o nos incrementa un volumen de 25 milímetros. Inicialmente nosotros necesitamos 12 milímetros porque vamos a dar volumen de manera inicial a las paredes. Pero observen ustedes cómo en esta figura la palomita que está acá tiene un color pues opaco, ¿verdad? Esto aparece de esa forma porque nosotros no hemos señalado cuáles son los segmentos que precisamos extruir o construir volumen de 12 milímetros de altura. Entonces voy a dar un clic entre las 2 líneas de los diferentes arcos. Entre los dos doy un clic para señalar al sistema en donde quiero que se construyan esas paredes, y vean cómo de inmediato damos volumen. 12 milímetros de altura de esta primera pared. Voy a dar volumen a la segunda pared, 12 milímetros de la segunda pared, y voy a dar volumen a la tercera pared. Doy un clic entre las 2 líneas y tengo entonces ya el volumen aplicado o adjudicado. Una vez que yo estoy conforme con los resultados, doy clic en la palomita para anclar estas 3 paredes. Ahí están. Pareciera ser a partir de ahorita que han desaparecido el resto de los componentes. Bueno, no tengo más que ir nuevamente a donde dice extrusión, sketch 1 o el boceto 1, y tengo en el ojillo que está aquí, tengo una línea de diagonal cruzada. Eso quiere decir que se ocultaron. Si yo le doy a activar, pues bueno, ya puedo observar el resto de los componentes. Tengo ahí a las 3 paredes construidas que quedaron establecidas a una altura de 12 milímetros. Vuelvo a dar una observación a la figura base y me doy cuenta que la altura de esos cilindros, como lo decíamos hace un rato, tiene 20 milímetros de altura. De tal manera que procedo entonces a dar volumen a los 3 cilindros, a las 3 estructuras que van a quedar huecas. Pareciera ser que ahí se observa mejor. Vuelvo a habilitar entonces la herramienta extruir. Extruir me extruye 25 milímetros de manera predeterminada, pero yo solamente necesito a 20 de esos 25. Voy a movilizar un poco a la derecha la figura. Ahí pareciera ser que es visible a todos nosotros. Doy un clic entonces en el primer cilindro que yo quiero que se consolide a una altura de 25 milímetros. Ya está dado. Doy un clic entre las 2 líneas, entre las 2 circunferencias, y vuelvo a consolidar entonces la extrusión en el segundo cilindro, y doy un clic entre las 2 circunferencias de abajo para que también aplique ese mismo criterio.
Ahí está, ya dado el criterio, simplemente le doy aquí en la palomita aceptar para que se aplique esta condición. Tengo ya entonces extruida mi figura. Cada vez va adquiriendo mayor estructura apegada a el plano base que nosotros tenemos originalmente. Cada vez se parece más esta figura, ¿verdad? ¿Qué falta? Pues falta un piso. No da especificaciones del grosor de un piso, pero a través del video yo les diré, vamos a aplicar ahora un piso de 3 milímetros. Para ello, volvemos a llamar a la herramienta extruir. Aquí está la herramienta extruir. Vamos a dar un grosor de piso de 3 milímetros y le vamos a indicar al sistema dónde quiero aplicar esos 3 milímetros de piso. El piso está aquí radicado y está radicado acá. Y le doy aceptar. ¿Por qué? Porque el resto de los componentes es hueco. De acuerdo a al plano base, a la figura base, aquí está el primero de los voy a hacer hacia arriba. Aquí está el primero de los pisos y el segundo de los pisos y nosotros le otorgamos 3 milímetros de espesor a ese piso. El resto de los componentes, las 3 circunferencias, pues son huecas por dentro, ¿verdad? Si nosotros hubiésemos dado clic en el círculo interior, lo que se hubiese extruido es la parte de adentro. Por eso fue importante dar clic para extruir entre las 2 circunferencias aquí, entre las 2 circunferencias acá y entre las 2 circunferencias del lado izquierdo. Tenemos ya la figura casi terminada. La figura casi terminada. ¿Por qué tenemos diferentes colores en la figura que vamos generando? Porque la estamos extruyendo por partes, por segmentos. El sistema me está entendiendo que son diferentes componentes los que se están extruyendo. No se extruyó toda a un mismo tiempo. Si se extruye todo a un mismo tiempo, entonces presenta el mismo color. Pero para diferenciar una pieza de otra o una extrusión de la otra, entonces es que el sistema nos los está marcando de diferente color. Las podemos integrar posteriormente para hacerlas una pieza o las podemos dejar de esa forma, pues bueno, como un elemento referencial. Bien, vamos a ver qué otras características hay en la figura base para concretarlas finalmente. Bueno, lo que observo aquí en la figura base, debo ir al plano lateral de la parte de arriba y observo que aquí no es en ángulo, en el piso. El contacto que hace el piso con los cilindros no es en ángulo recto, no es a 90 grados, sino que hace una especie de redondeo. Dice aquí que apliquemos un redondeo con un radio de 2 milímetros. Procedemos entonces a aplicar ese redondeo con un diámetro de 2 milímetros. Bueno, para ello señalo a dónde quiero aplicar ese redondeo. Este es el primer redondeo que voy a aplicar en esa cuenca o en ese piso que tiene contacto tanto con las paredes como con los cilindros. Y voy a llamar ahora a una herramienta que está ubicada aquí y dice filete o fillet. Ese filete o fillet me va a aplicar ese redondeo en la parte interna. Y específicamente, pues bueno, tengo ya de manera predeterminada un redondeo de 2 milímetros. Solamente le digo que se aplique. Tengo entonces ya aplicado ese redondeo en el fondo de esa estructura. Voy a aplicar el mismo efecto en el otro piso. Tengo aplicado ya entonces el otro piso. Vuelvo a llamar a la herramienta fillet y aplico ese otro redondeo para ese segmento. Está aplicado ya entonces el redondeo en esa otra estructura. Vamos a ver qué otros componentes, qué otros referentes me marca la silueta de la figura base en el plano referencial. Lo que observo en la figura original es que aquí hay un rebaje como el que hicimos en la primera emisión de Onshape. Este rebaje que está aquí se denomina con el nombre de chamfer o chaflán. Este es una palabra, un lenguaje que se aquilata desde la construcción, desde la albañilería o desde la mecánica. Cuando se diseñan o confeccionan piezas de esta naturaleza, es un pequeño rebaje que se llama chaflán. ¿De cuánto es el chaflán?
El chamfer o chaflán, dice aquí, lo vamos a aplicar de 3 unidades. Si nosotros estamos trabajando con milímetros, entonces de 3 milímetros. Procedemos entonces a señalar la circunferencia en la cual nosotros pretendemos aplicar este chaflán y llamamos a la herramienta chaflán ahora. Aquí tenemos a la herramienta chaflán. Ya está predefinido en este momento 3 milímetros. Si no estuviese predefinido, simplemente elimino el dato que no correspondiera, suministro los 3 milímetros y le digo que se aplique esta condición de chaflán y quedó aplicada. De esta manera, entonces, los trazos de la figura que nosotros estamos generando en tercera dimensión a partir del diseño digitalizado en tercera dimensión los hemos terminado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues integrar a todas las piezas en una sola. ¿Cómo logramos esto? ¿Lo podemos dejar así o lo podemos llevar a una sola pieza? Voy a hacer un ejemplo de cómo integraríamos esta en una sola pieza, porque ahorita son muchas piezas que se encuentran pegadas, ¿verdad? ¿Cómo sería parte de una sola pieza? Pues bueno, yo tendría que ir a la herramienta Booleano, y tendría que decirle, y una vez que se habilitó, tendría que irme a la columna de la parte izquierda, donde está parte 1, parte 2, parte 3. Tengo un montón de partes, son 8 partes las que llevo hasta el momento. Y decirle que en la parte 1 se integren la parte 2, la parte 3, la parte 4, la parte 3, 4, 5, 6, 7 y la 8. Y entonces se aplica. Y vean entonces cómo el color de las figuras ya cambia. Ya tengo un color más sólido. Si no terminé de hacer esta concreción, vuelvo a ejecutar esta función y le digo que a la parte 1, hago clic sobre la parte 1, se integra en la parte 2, hago clic en la parte 2 y se integra en la parte 3, hago un clic en la parte 3. Ya quedaron integradas, entonces doy clic ahí y pues bueno, eso es lo que más pudimos generar para que se hiciera una sola pieza. Quedaron ahora 3 piezas ahí establecidas. ¿Qué puedo hacer al final? Lo que puedo hacer al final es dar clic con el botón derecho del ratón en la parte 1, y decirle que me haga una edición de la apariencia. Se habilita una paleta de colores y podemos cambiar a partir de aquí pues los colores del resto de la figura, ¿verdad? Los vamos a cambiar ahí. Doy enter y entonces vean ustedes que mi figura base se parece ya casi por completo, a excepción del color. No importa el color de las figuras, tengo 3 colores y en la figura base tengo entonces también ese mismo color, ya tiene el mismo aspecto. Ya tengo entonces lograda la figura por completo, ya la he terminado. Y esta es la figura base. ¿Qué puedo hacer para finalizar esta propuesta de trazo en diseño digital 3D a través de la utilización de la herramienta de Onshape? Sería esconder los planos base para que mi figura quede completamente consolidada en el espacio. Y ahí estaría entonces al final mi figura terminada. Esto es todo por el momento. Nos vemos hasta la próxima.